Hola, Dios los bendiga. El mensaje de hoy lo he titulado El regreso de Jesucristo. ¿Cuándo será? ¿Quién lo sabe? ¿En qué tiempo? ¿En qué etapa? ¿Vamos a estar vivos? ¿Vamos a estar muertos? Solamente el Padre lo sabe. Pero ¿se ha preguntado usted en su corazón si está preparado para cuando regrese Jesucristo? Ya sea que viva o que muera. Pablo decía, ya sea que viva o que muera, soy de Cristo. Esa es la plena seguridad que tienen todos los creyentes que aman a Dios y aman su venida. Porque el creyente debe de tener un anhelo de que regrese Jesús. Sabemos que esta vida es temporal, sabemos que venimos de paso en esta tierra. Y en esta tierra es como una purificación si ponemos nuestra alma, nuestro corazón para seguir al Señor. Es una gran oportunidad que nos da el Señor, nacer en esta tierra para estar en la vida eterna. Inicio con Marcos 13:32, que dice lo siguiente. Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús y Jesús les contesta, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a ustedes les digo, a todos les digo, velad, estar atentos, estar preparados. Pero ¿de qué manera puedo estar preparado? Jesucristo les mencionó 3 narraciones, 3 parábolas, en las cuales les explica qué tiene que hacer el creyente mientras que Él retorna, para dar juicio, para levantar a la iglesia, para sentarse en el trono de David, para cumplir los 1000 años de reinado, para que esta tierra sea deshecha, para que lo que existe desaparezca. ¿Está usted preparado para el regreso de Cristo? ¿Se lo ha preguntado o solamente simplemente vive porque Dios le da el respiro? Vivimos por Él, caminamos por Él, vemos por Él. Él nos da el aliento a todas las personas. Comemos por Él, trabajamos por Él. Todo es por gracia. Pero muchas veces el ser humano se olvida de cuándo va a regresar el Señor. Como que si nunca fuera a pasar, pero va a pasar. Es una promesa del Señor que Él tenía que retornar. ¿Cómo nos espera el Señor? En primer lugar, quiere que seamos fieles a su palabra. En segundo lugar, viviendo en santidad. Dijo el Señor, sean santos porque yo soy santo. Estando atentos a las promesas que son las que nos fortalecen en esa esperanza viva. Siendo administradores de los bienes que nos ha dado, de los dones, de los talentos, de esta vida, de la riqueza, sabiéndolo administrar como lo debería de hacer un creyente, así como lo hizo Jesús. Y viviendo en una esperanza tal que nos alienta todos los días y nos fortalece, que el día de mañana veremos al Señor, tarde que temprano. El creyente sabe que este mundo no es hogar, sabe que es temporal, sabe que en cualquier momento puede partir y hay solamente 2 caminos para partir, hay la puerta ancha y la puerta angosta. Y los mensajes tienen ese propósito, que usted puede entrar por la puerta angosta. Pablo en Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo, al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Llegará el momento en que Jesús vendrá y transformará este cuerpo, donde haya quedado, como haya quedado, muertos o vivos, y lo transformará a su gloria.
Mateo 24 y 25 nos menciona las tres parábolas de qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Él, como hijos de Dios, como siervos, como personas redimidas, como personas que fuimos rescatados por la sangre de Jesucristo. Es cierto, han aparecido muchas sectas, muchos profetas, muchos numerólogos, muchas personas que han predicho que Jesucristo vendría en X fecha, en cierta fecha, y todos han fallado, y mucha gente se ha sentido decepcionada de esas personas y de esas sectas. Dios, por medio de Jesucristo, nos dice específicamente que no hay especulaciones sobre la venida del Señor Jesús, porque solamente la sabe el Padre. No la sabe ni siquiera el Hijo, ni los ángeles, no lo sabe absolutamente nadie, solamente el Padre. Y sobre eso tenemos que basar nuestra fe, nuestra confianza en que un día Jesucristo vendrá. En Mateo 24, 42, dice Jesucristo, velad pues, o sea, estar atentos, ser diligentes, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie lo sabemos, pero debemos de esperar diligentemente haciendo lo que Él nos encargó, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Como Él bajó del cielo, como Él bajó de su trono e hizo lo que el Padre le encargó, lo que Él quería hablar, lo que el Dios Padre le dijo que dijera, eso es lo que tenemos que hacer nosotros por medio de la Escritura. Y menciona esta parábola. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla sobre la herencia, sobre el buen siervo. Habla sobre la recompensa al buen siervo, que hizo lo que Jesús le dijo, y el siervo malo, el cual el camino fue el crujir de dientes, es decir, el infierno. El relato de Jesús muestra a un siervo malo e incrédulo. Un siervo malo e incrédulo, que es religioso, que escuchó la palabra, pero no le tomó la importancia de vida. Los afanes de este mundo le fueron más importantes que el pensar en que nuestro Dios está en los cielos, está en su trono sentado y está esperando a que toda la gente se arrepienta. Que sabemos que no va a ser así. Este siervo malo representa a todas aquellas personas que asisten a la iglesia, que tienen a Dios en su boca, que a todo dicen gracias a Dios, pero no hacen lo que Dios le pide. Él deseó una vida sin Cristo, deseó una vida para satisfacer sus deseos, sus anhelos, que le podía ofrecer este mundo, y prefirió tener un corazón a su satisfacción, a su interés, a su conveniencia, y lo negó. Y segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, representa a esta persona, a este siervo malo. Dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y diciendo en un tono de burla, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que quiere Dios. La tardanza del regreso de Jesús es en el amor del Padre. El Padre quiere que todos vengan al arrepentimiento. Sabemos que eso no va a ocurrir. Sabemos que muchos van a desear el mundo, la mayoría, la gran cantidad de gente. Aunque se esté destruyendo el mundo, aunque en lo moral, en los valores, en los deseos de satisfacer la carne, se olvidan de que hay un alma dentro de ellos, el cual es de Dios y aún el cuerpo es de Dios. Dice continúa en la explicación de esta parábola. En cambio, el siervo fiel sabía que tarde o temprano vendría su Señor. Como creyentes sabemos que tarde o temprano. Sabemos que es inminente, como lo vamos a ver más adelante. Sabemos que en cualquier momento va a retornar de la manera que Él lo dijo. Como dijeron los ángeles cuando Él ascendió, así como lo vieron subir al cielo, así va a bajar en el monte de los olivos. Así vendrá otra vez. Las promesas de Dios son fieles y Dios busca hombres fieles, siervos fieles, que lo estén esperando de tal manera en que quieren vivir en santidad, como Él vino a mostrarnos el camino de vivir en santidad. Como creyente, como un buen siervo fiel, esa persona lo que hizo fue hallarlo dándole el alimento a la gente, predicando el evangelio, amando la misericordia, perdonando, orando por los que les maldicen, viviendo en humildad, perdonando, pagando bien a todos como lo hizo Jesús. El camino del siervo es el camino que nos dejó Jesucristo. El camino del Hijo de Dios, de los redimidos, siempre tienen en su mente y en su corazón el hacer lo que hizo Jesucristo. ¿Vamos a toparnos con gente hostil? Sí. Pero siempre tenemos que tener esa esperanza que no vemos, pero que sabemos que está ahí en el cielo, que un día Dios Padre enviará a su Hijo. Ya sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. Eso no nos debe de atormentar como creyentes. Esta palabra es que si usted no es creyente, que se ponga a reflexionar, que se ponga a platicar con Dios. Y Dios le ayudará a limpiar su corazón y a caminar como Él quiere. Esta vida que usted ve es simplemente pasajera. Hay tanto afán en que se sienten más importantes entre más dinero tengan, entre más riqueza, entre más propiedades. La importancia está en nuestro corazón, en cómo amamos a la gente, en cómo crecemos dentro de nosotros, cómo vivimos delante de la gente. Claro, tenemos errores, tenemos defectos, pero siempre clamando al Señor para que nos ayude a quitarlos. No somos perfectos, solamente perfecto y bueno es Jesús. Y finalizo con los últimos versículos de esta narración y dice: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá por su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan que a los fariseos, a los saduceos les dijo hipócritas? Porque eran religiosos, ponían cargas y hacían solamente por el exterior que los vieran de tal manera en que los vieran religiosos, que los vieran como que si fueran santos, pero por dentro estaban podridos. No habían alimentado el corazón, no habían alimentado el alma, no habían resucitado de nuevo, no habían nacido de nuevo. Simplemente eran exteriores, que es lo que abunda hoy mucho. La mayoría de la gente, y eso ha sido de generación en generación, no crean que es de a partir de hoy. Buscan a Dios solamente para que les haga sus favores. Pero Dios dirá que no los conoce. Dice en Tito 1:6 y lo explica de tal manera, dice de esta manera, de estas personas que les hablo. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esa buena obra no estamos hablando de altruismo, de buena obra que nace de un corazón renovado sirviendo al Señor, no para servir y que la gente los halague. Es muy diferente. El nacimiento cristiano, el nacimiento en Cristo, el nacimiento espiritual va más allá que al único que servimos es al que nos rescató y nos lavó el corazón con su sangre en esa cruz que llevó nuestros pecados. No hay otra manera. No estén buscando y tocando otras puertas, no la van a hallar. La puerta es muy angosta, es muy, muy angosta y pocos son los que la hallan, porque las presiones sociales, las presiones familiares hacen ver que son más importantes ellos que Dios. Continúo con la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. Dice en capítulo 25, versículo 1 en adelante, en Mateo, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite era el combustible, que normalmente era aceite de oliva. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡ahí viene el esposo! Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Lamentablemente era muy tarde, era la medianoche y seguramente donde vendían el aceite estaba cerrado. Insensatas. Insensatas. Las personas que no están preparadas para el regreso del Señor son insensatos, pensando que se va a tardar el Señor en regresar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo podemos entender esta parábola? Pero primero tenemos que explicar un poco cómo se realizaban las bodas. La primera etapa era la promesa de matrimonio, el cual se celebraba con un contrato y era legal con el pago que hacía el padre del novio al padre de la novia. La segunda etapa era el desposorio, consistía en el intercambio de votos y regalos entre los novios. Este era un asunto legal. A partir de aquí, si se querían separar, se tenían que divorciar. La tercera etapa, y eso recuerden cuando José y María, ellos estaban desposados, ellos estaban en esa etapa. La tercera etapa es la fiesta de bodas, que es a la que se refiere la parábola. Tenía que realizarse la fiesta para que se consumara el matrimonio. No podemos entender por qué el novio llegó tarde, muy tarde, a la medianoche. Porque quiero pensar que es parte de la narrativa para poder explicar que en cualquier momento puede llegar el novio. Ese no es Jesús. Ellas eran damas de compañía, ellas eran las damas que tenían que llevar las lámparas. Cuando llegara el novio, por alumbrarlo como una cortesía y salir por las calles o hasta el pueblo, pero ellas no pudieron llegar y en ese momento iniciaba la fiesta de bodas. El novio no esperó ningún minuto. Él llegó tarde, y cuando llegaron las 5 vírgenes insensatas ya no les permitió, simplemente les dijo: no las conozco, no las conozco. ¿Qué nos trata de decir la parábola?
Jesús les dice, de cierto les digo que no las conozco. Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta de los cielos. Se cerró la puerta. Muchas veces la gente piensa que de la manera en que se comporta, o que va a la iglesia, que es religiosa, que ora, pero no está preparada para la venida del Señor Jesucristo. Su corazón no está limpio. Su corazón no está velando, su corazón no está orando. Sus pensamientos están en el mundo y no están en la mirada hacia el cielo, como dicen Colosenses. Dios quiere todo. Dios no quiere una parte. Nos compró con su sangre. Fuimos comprados por precio, dice el apóstol Pablo. No nos pertenecemos, somos de Él. Y Él quiere encontrarnos así con las instrucciones que nos dejó el Señor. Viviendo en santidad. Sí, en un mundo hostil que no quiere saber nada de Cristo. Pero no de todos en la fe. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y termina la parábola diciendo, velad, estar atentos, continúen con lo que les dejó encargado el Señor, santificándose, viviendo en amor, perdonando, limpiando tu corazón todos los días delante del Señor. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos de ser prudentes y estar preparados. Todos los días, en el momento en que nos acostamos, en el momento en que nos levantamos, en el momento en que estamos todo el día trabajando, en el momento en que estamos con la familia, con las personas, con clientes, con todas las personas, ellos deben de ver el rostro de Jesús en nosotros. No somos Dios, pero tenemos la mente de Cristo. Tenemos el corazón de Cristo redimido. Eso es lo que quiere Dios mientras que Él regresa, mientras que Él retorna para levantar a sus escogidos. Y termino capítulo 25, de aquí continúa la siguiente parábola después de la de las vírgenes. Y dice en 25:14, esta es muy sencilla y muy práctica. Es de 3 personas a los cuales el Señor, que representa a Jesús, les dejó dones, les dejó los talentos, le dejó el encargo de lo que deberían de hacer. Y dice, porque el reino de los cielos, estamos hablando del reino de los cielos, no el reino de la tierra que le pertenece a Satanás, que es el príncipe de aquí. Es como el hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A su capacidad, a sus límites, a su carácter, a lo que Dios sabía que tenía la capacidad de hacer con esos talentos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto es muy importante. La fidelidad es lo que está buscando el Señor. La fidelidad. Le dice, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Ese es el gozo que todos los creyentes esperamos. Ese gozo que aunque lo tenemos en esta tierra, aunque batallamos, aunque sufrimos, vendrá el día en que ese gozo subirá tanto, será sobremanera cuando estemos con el Señor o que lo veamos de nuevo. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué hizo el otro siervo que cavó y lo escondió?
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Échenlo al infierno. Era un siervo mentiroso, era un religioso esta persona. Al que cree tener, se le quitará todo. Al que cree tener, se le quitará todo. Yo espero que usted tenga el corazón de Cristo. Muchas veces la gente piensa que tiene a Cristo en su corazón porque habla mucho de Él, porque piensa en Él. Y pareciera que pero su corazón está apartado de Él. Lo mueven muy fácil del camino del Señor. Lo hacen a un lado rápidamente con los pensamientos del mundo. La mirada, el caminar, debe de ser como Cristo. Lo que hizo con sus manos Cristo, lo que hizo con su caminada Cristo, lo que hizo con sus ojos Cristo, esa pasión, ese amor, esa misericordia, deben de tener las personas que se dicen que están en Cristo. Ambos, los que multiplicaron los talentos, que en el mundo actual esos talentos los llamamos dones o talentos, esos talentos, estas personas los transmitieron a otras personas, evangelizaban, hacían misericordia, vivían en santidad. Y las personas por ver eso se convirtieron. Ese es el tema nada más. Que las personas que son de Cristo van a vivir como Cristo vivió. Romanos 13:11, y finalizo con esto. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esto se va a acabar. No piense que todo lo que ve es eterno. Está escrito, está profetizado que esta tierra se va a acabar. Vienen cielos nuevos, tierras nuevas, la nueva Jerusalén, donde habitarán solamente los redimidos. No puede entrar ni carne ni sangre, nada impuro en el cielo. Esos pensamientos impuros no. Habitará en ese lugar donde no habrá pecado, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, pero solo para los que quieren pagar el precio de caminar con Jesús. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, el Señor está cerca. Apocalipsis 22:7 dice nuestro Señor Jesucristo: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12 dice el Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Tito 2, versículo 2, dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, en esta época, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo no sé qué le pueda quedar de estas 3 narrativas que hizo Jesucristo. Les está hablando a sus discípulos y está haciendo una distinción de los que se creen discípulos de los que se creen creyentes. En las 3 parábolas, los que se creían los religiosos, los que pensaban, los que traen a Jesús en la boca, los que dicen gracias a Dios, pero sus frutos son malos delante de Él.
Yo quiero que usted se quede reflexionando con los primeros, con los prudentes, con los santos, con los que trabajaron en lo que Dios les encargó, los que multiplicaron los talentos, los que proveyeron de esas mujeres vírgenes que proveyeron más aceite porque no sabían cuándo iba a regresar el Señor. No sea como las que se quedaron fuera, no sea como la persona que cavó y escondió el talento, no sea como esa persona que pensó que el Señor nunca iba a regresar y se puso a vivir terriblemente en el mundo y el Señor lo echó en el infierno. Que Dios me los bendiga. Jesús viene pronto. Espero que lo crea. Espero que lo crea. Jesús viene pronto. Y muchas veces no crea que si a usted le está yendo muy bien en muchos aspectos, es porque Dios lo está bendiciendo. Dios tiene misericordia de todos y quiere que vengan todos al arrepentimiento. Como dijo Pedro, por eso retarda esa promesa para que todos vengan al arrepentimiento. Dios me los bendiga. Hasta pronto.